Salmo 106, por favor. Dice así la palabra de Dios. Salmo 106, versículo 1. Y veréis que saltaré al Salmo 107, versículo 1 también. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 107, versículo número 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios. ¿Qué crees que es la misericordia de Dios? ¿Crees que necesitas la misericordia de Dios? ¿Te das cuenta por qué Dios es misericordioso? Y no tiene que ver con Él, tiene que ver conmigo o contigo. La misericordia de Dios. Por favor, busquen Mateo capítulo número 12. Mateo capítulo número 12. Dice en el versículo número 1, Mateo 12, 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, el día de descanso de la semana de los judíos. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supierais qué significa, repito, y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Vamos al Señor en oración. Amado Padre, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu misericordia y gracias por la obra que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mente y nuestro corazón en ti, a entender esa misericordia que tú tienes para con nosotros y a relacionar esa misericordia con este día en el que recordamos a las mamás, a las madres. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias por lo que nos enseñas en tu palabra. Señor, bendice este culto, que todo se haga para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quisiera hablaros de la misericordia de Dios. La palabra misericordia en el Antiguo Testamento tiene una importancia vital y nos habla de una obra que Dios ha hecho para con nosotros. Qué bueno es ver lo que el Señor nos enseña a través de su palabra y de las bendiciones que tiene para nosotros. La palabra en el original de misericordia es Rak-Kahan. Rak-Kahan. Y tú dices, bueno, no entiendo qué significa eso. La razón por la que nosotros vemos las palabras y buscamos concordancias o esos estudiosos griegos y hebreos para que entender el significado. Quisiera llevaros a entender esa palabra misericordia. La mente griega y la mente hebrea
funcionan de diferente manera, por lo menos la mente hebrea del tiempo bíblico. Cuando una persona habla para describir una cosa como un griego, miraría este bolígrafo y para describirlo diría: es negro, tiene punta y es bonito. Pero la mente de un hebreo, al ver este bolígrafo, diría: este bolígrafo es con el que escribo las notas que voy a predicar hoy. Y lo dejaría ahí. Cuando presentamos la palabra misericordia, la mente como la tuya y como la mía dice: ¿qué significa misericordia? Y trataríamos de describir la palabra misericordia y diríamos, y la mente griega así piensa, pues la misericordia es compasión, por ejemplo. ¿Y qué significa compasión? Pues es tener pasión por algo y de verdad estar ahí, ayudarlo. También podría decir que es también compadecer, tener piedad, ser clemente. Son palabras que describirían. Pero la mente de un hebreo no funciona exactamente igual que la nuestra. Y al describir la palabra que os he dicho, ras kahan, que también tiene otra raíz, que es kahen, que es como es también misericordia, la mente de un hebreo, al pensar, me puse a mirar, y la palabra misericordia habla de vientre. Y tú dices: ¡oh! No se parece. Habla de matriz. Específicamente la palabra misericordia habla de el feto que está en la matriz. Y entonces la palabra cascajen es acariciar el vientre. ¿Y qué estás acariciando, mamá, que has tenido un bebé? ¿Qué estás acariciando? De una manera estás acariciando tu feto, sobre todo cuando ya tiene unos meses. La hermana Adi puede decirnos que recientemente ha tenido su bebé. Cuando ese bebé empieza a dar pataditas, ¿qué haces con la mano? Sueles acariciar. Y eso es lo que Dios dice que Él llama misericordia. Es realmente acariciar el feto en el vientre, en las entrañas, en la matriz. Es lo que está diciendo con misericordia. Y tú dices: wow, los griegos no tenemos la mentalidad griega, ni idea de cómo describir una cosa. Ellos ven realmente lo que es, lo que significa, lo que realmente lo describen de tal manera que se manifiesta cómo se manifiesta la misericordia. Y es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Y el Señor Jesucristo, cuando estuvo con sus discípulos, dijo a estos hombres que estaban acusándolos: ¿qué estáis haciendo? ¿Están cogiendo espigas y están comiéndolo en el día del Señor, en el día de reposo? No les es lícito hacer esto. La ley no lo prohibía. Era la ley farisaica o la ley rabínica que había añadido de tal manera que prohibían lo que las tradiciones de los hombres y las leyes de los hombres habían impuesto a la religión. La ley incluso dice en Levítico que cada persona que tenía un terreno, por ejemplo de trigo, tenía que dejar las 4 esquinas sin cegar, porque si había algún hambriento o pobre en Israel, tendría que tener sitio donde podría ir y comer. Y si las mujeres habéis estado siendo fieles en ir a las reuniones de mujeres, Ruth es un ejemplo
de lo que le había mandado su suegra Noemí ir a hacer. Vete al campo y a esas esquinas recógelas tú. ¿Era Ruth y Noemí pobres? Claro que sí. Y estaban justamente diciendo, no, me voy a mi tierra, porque en mi tierra una puede ser pobre, pero no pasa hambre. Esa es la ley de Dios. Una persona judía puede llegar a ser pobre, pero no pasa hambre. Porque la ley de Dios que había mandado a los judíos es, los pobres en tu tierra. Tú les proveerás para que no les falte comida. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No mendigaban para comer. A veces habría minusválidos, pero ahí es la ley de Dios. Ahora, estos hombres acusaron a los discípulos y al Señor Jesucristo. Mira lo que están haciendo. Pues ellos estaban haciendo lo que la ley decía. Y el Señor Jesucristo no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y el Señor Jesucristo siempre cumplió la ley. No falló en nada. Es las leyes de los hombres, la forma de pensar de cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios obró así? Porque según mi manera de pensar, y hoy en la escuela dominical estábamos diciéndonos, hay un problema en el corazón de cada hombre que juzga la Escritura. Quiere adaptar a Dios a su manera de pensar. Y Dios dice, no, estás equivocado. El que se tiene que adaptar a quién eres tú, a Dios. ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que lo ha hecho todo? ¿Quién es el que sostiene todo con vida? ¿No te das cuenta que Dios es el creador? ¿Lo has reconocido? ¿Sabéis que salís a la calle y podéis ver al creador y decir, te tengo que dar gracias? Has puesto el sol para marcarme cada hora de cada día. Tú sabes que sin ningún aparato electrónico, con el sol tú sabes la hora del día que es. Señor, te tengo que alabar, porque tu misericordia la veo mirando el sol. Pero no solamente en el sol, has puesto la luna para que sepa en qué día del mes estoy. La luna, mirando la luna, sabes en qué día del mes estás. Señor, qué maravilloso eres. El sol y la luna. Así que ya no estoy tan perdido. Sé en la hora que estoy y sé en el día que estoy del mes. Pero además has puesto las constelaciones para mostrarme en qué mes del año estoy. Y mirando las constelaciones sabes exactamente en qué mes estás. Y qué bueno es Dios que dice, esto lo he puesto, este reloj está puesto hasta que yo diga basta. Y no necesitáis. Yo lo he puesto. Antes que el hombre inventara el reloj, ya lo había puesto Dios. Él es el creador, a Él debemos de reconocerle. Y ahora le dice, ¿qué estáis diciendo? ¿No os dais cuenta que vuestra pretensión de cumplir la ley, que es humana y que no es divina, vuestra imposición de las leyes, el mismo Señor Jesucristo tuvo que decir en Mateo 23, escribas y fariseos hipócritas, ¡ay de vosotros que imponéis a la congregación y que hacéis que ellos hagan! Y el mismo Señor Jesucristo dice, en la cátedra de Moisés se sientan estos escribas y fariseos. Hacer lo que digan, porque en la cátedra se sentaban para leer la Escritura. Hacer lo que digan, porque lo dice la Escritura, pero no hacéis lo que ellos hagan. No hagáis lo que ellos hagan, porque dicen y no hacen. Eran hipócritas. Tan hipócritas nos dice que colaban la bebida que tomaba. ¡Ay! Hay que colarla, no sea que me traiga un mosquito, porque un mosquito es un animal inmundo. ¡Ay! Y el Señor le dice, sí, es el animal inmundo más pequeñito que describe la ley. Pero vosotros tragáis el animal más grande e inmundo que describe la ley. Y dice, vosotros tragáis el camello. Y muchas veces somos así. Juzgamos al otro, ¡ay, lo que hace, lo que ha hecho ella, lo que ha hecho el otro! Y Dios está diciendo, hay algo que está fallando en tu corazón.
Hay algo que estás viviendo a tu manera y no dándote cuenta de la palabra de Dios, o incluso estás juzgando la vida del otro y no estás mirando la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo dice, en el templo, juráis por el templo. Oh, yo juro por el oro del templo, que es más bueno que el templo. Claro, el oro a peso y la piedra del templo a peso, pues el oro vale más. Así pensaban ellos, materialistas. Y Dios les dice, vosotros no os dais cuenta, y ahora les dice aquí, que hay uno mayor que el templo aquí. El templo es grande, el templo era sagrado, el templo era cuidado delicadamente. Y Él les dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Quién puede ser mayor que el templo? Nadie más que el Dios del templo. ¿Quién puede ser mayor que la casa de oración? ¿A quién deberíamos de dirigir nuestras oraciones? El Dios de nuestra oración, Jehová. Está diciendo Jesucristo, yo soy Dios. ¿Lo estás teniendo en cuenta en tu vida? ¿Lo estás comprendiendo? Tanto soy Dios que he creado todo este universo y he creado el tiempo y soy el dueño de cada día. ¿O no he puesto yo el sol, que te indica la hora de cada día? ¿O no he puesto yo la luna, que te indica el día de cada mes? ¿O no he puesto yo las constelaciones y las estrellas? A cada una las llamo por nombre, dice Dios, para que te indiquen en qué mes del año estás. Pero ahora les dice, os quiero llevar a esta verdad importante. Misericordia quiero. Si supieseis qué significa misericordia quiero y no es sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Y te llama la atención. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está enseñándonos? Pues está enseñándonos realmente que esa palabra, Rahim, está hablando de esa compasión que tiene Dios con el feto que está en su vientre, y en ese sentido es la descripción. Dios no tiene nadie en su vientre. Lo que está tratando de enseñar es ese amor, esa entrega, ese sacrificio que significa esto. Así que por eso Dios nos pide que tengamos misericordia de los más débiles. Un creyente que no lucha por los derechos de los bebés no está entendiendo la misericordia de Dios. Dios quiere que de alguna manera esos indefensos, esos realmente necesitados de cuidado, mostremos misericordia. Cuando una señora va y aborta deliberadamente, está diciendo, no quiero saber nada de la misericordia de Dios en mi vida, porque no voy a tener misericordia. Y es lo que está mostrando. Raham, matriz donde se aprecia y se cuida al indefenso, al débil, al vulnerable. El Padre Eterno, el Dios Todopoderoso, tuvo Raham por ti y por mí. Por nosotros tuvo misericordia y tuvo compasión. Él nos siente como el bebé en la matriz de su mamá, y su mamá lo siente. Así Él nos siente. Es maravilloso cuando el bebé empieza a moverse y la mamá lo siente. Es la cosa más maravillosa que hay. Un ser vivo, con alma eterna dentro de una madre. Es una emoción que faltan las palabras para describirlo. Y yo creo que la mejor palabra es Raham, misericordia. Es sentir algo, ese ser tan indefenso, y darle ese cuidado que solo una madre puede darle. Misericordia. Así es. Dios tuvo ese Raham en cada uno de nosotros y nos los muestra en muchas ocasiones. La palabra de Dios nos dice que el hombre
es ese ser miserable, ese ser pobre, ese ser necesitado, ese ser débil. Cada persona necesita de la misericordia de Dios. Porque si no fuera por las misericordias de Dios, nadie debería de poder tener vida después de esta vida. Y aún esta vida está en las manos del Señor. Dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 20 y 22. Lamentaciones 3, 22. Dice la palabra de Dios: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Has visto? Cada mañana que tú abres tus ojos es una manifestación de la misericordia de Dios. Dios te siente a ti como la mamá que tiene a su feto en su vientre. Y tiene misericordia de ti. Y quiere tener compasión de ti. La misericordia de Dios es eterna. Rápidamente, la misericordia de Dios es eterna. Su misericordia es por los siglos y hasta los siglos. No se gasta, como hemos leído ahí en el Salmo 106:1. Porque para siempre es su misericordia. Dice en el Salmo 103, versículo 17, qué bonito ahí, nos dice la palabra de Dios: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¡Qué bueno es! ¿Sabéis que disfrutar de la misericordia de Dios es disfrutar de algo eterno? Recíbelo. Acéptalo en tu vida, la misericordia de Dios. ¿Por qué dice la palabra de Dios que es eterna? La razón es obvia. ¿Por qué dice Dios y la palabra de Dios que la misericordia de Dios es eterna? Porque Dios es eterno y es uno de sus atributos. Y Él no cambia. Si Él dice que tiene misericordia de ti, vas a tener una misericordia eterna. El Eterno lo ha hecho, lo ha dicho y lo tendrás para ti. Su misericordia además no tiene límite. Porque alguno puede decir: sí, ¿cómo va a tener misericordia? Tú no sabes lo que yo he hecho. Tú no sabes dónde yo me he metido. Tú no te imaginas lo que yo hice. Pero su misericordia no tiene límite. Alguien dijo una vez: si todo el cielo fuera un papel, si todos los árboles fueran bolígrafos y toda el agua del mar fuera tinta, con todo nunca se pudiera escribir esa misericordia de Dios que muestra a cada uno de nosotros, ese amor que describe esa misericordia. Así es la misericordia de Dios. Es tan grande que no se puede escribir. Su misericordia es sin límite. Porque más grande que los cielos es su misericordia, y hasta los cielos, nos dice el Salmo 108, versículo 4. Es así, tan extensa, que toda tu vida no puedes ir a ningún lugar donde la misericordia de Dios no puede llegar. Así es. Más grande que los cielos, no tiene límite. Además, la misericordia de Dios se prolonga. La misericordia de Dios te prolonga la vida. ¿Te has dado cuenta? Acabamos de leer en Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Dios no estás muerto. ¿Qué es la paga del pecado? Muerto. Si no fuera por la misericordia de Dios, ¿dices una mentira, joven? ¿Dices algo que a tu madre y a tu padre no le agrada? Y Dios te podría decir: ya. Pero la misericordia de Dios dice: voy a ser paciente. Voy a esperar el momento a que Él se arrepienta de su pecado, a que confiese su pecado y se aparte de Él. Y entonces tendré misericordia, le mostraré misericordia a Él. Por eso, Dios no retarda su promesa
de juzgarnos, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, y esto te incluye a ti, hermano, hermana, amigo, amiga, que estás aquí, todos procedamos al arrepentimiento. No hay manera de disfrutar de la misericordia de Dios sin pasar por el arrepentimiento. Es condición indispensable. En el orgullo no hay misericordia. No derrama Dios misericordia. Dios espera, pero no disfrutas de la misericordia. La misericordia de Dios también a los orgullosos, en el sentido de que espera que se aparten de su orgullo. Pero no van a disfrutar de la misericordia de Dios. Pero el humilde, el contrito de corazón, el que reconoce su condición, Dios le da misericordia. Por eso la misericordia de Dios nos estimula al arrepentimiento. Dios dice en su palabra que Él no oye al pecador. Mas si éste se arrepintiera, Dios se mueve a misericordia, lo perdona, lo limpia con su sangre preciosa y como nos dice en 2 Corintios 5:17, lo hace una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es la misericordia de Dios. ¡Qué bueno! Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, dice la palabra de Dios en Juan 9:31. ¡Qué bueno! Saber, Dios a los pecadores rebeldes y obstineros y que dicen, eso será lo que cree mi familia, o ese será lo que cree ese pastor, o ese será lo que dice la Biblia, pero a mí me da igual lo que diga. Y Dios dice, no voy a escuchar tu palabra, pero si te arrepientes, si vienes a mí, humillado y contrito de corazón, te escucho. El que a mí viene no lo echo fuera, dice el Señor Jesucristo. Pero no vienes con tu orgullo, no vienes con tu jactancia, no vienes con tu prepotencia, no vienes con tu dinero, no vienes con tu Mercedes, con tu coche potente. No, vienes a Él de rodillas, arrepentido y pidiéndole perdón. Y Dios dice, este recibe misericordia. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, Dios te siente entonces, cuando confiesas y te apartas de tu pecado, Dios te siente como el feto en el vientre de una mamá y Él te acaricia. Qué bueno, sí que quiere estar conmigo, está a gusto a mi lado, quiere de verdad disfrutar de mi presencia. Lo voy a alimentar, lo voy a cuidar, nada ni nadie lo tocará, porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento y nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué bendición tan grande! Esa misericordia se manifiesta en su máxima en la cruz del Calvario. Dios tuvo tal misericordia por ti que sacrificó. Esta es lo más profundo de la misericordia. Se sacrifica. Una madre tiene tal misericordia y tal amor por su bebé que está dispuesta a sufrir el dolor. Pero si sabías que ibas a tener dolor, sí, pero lo quiero, lo amo, lo quiero cerca de mí, quiero cuidarlo, quiero amamantarlo, quiero fortalecerlo, quiero ser ese ser que le va a guiar en esta vida. Y Dios así te siente cuando tú vienes a Él arrepentido y le pides perdón por tus pecados. Así es como Él lo hace. Dios hace su parte cuando la persona hace la suya. Mas cuando el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, así dice Ezequiel 18:21. ¿Has pecado? Y nadie puede decir, yo no he pecado. No hay justo ni en uno. Todos somos pecadores. Si tú te arrepintieres y vinieres al Señor, mereces la muerte. Pero Dios, que cumple la ley y la justicia, te quita de ti la muerte que tú mereces y la pone en tu Hijo. Él muere en tu lugar y a ti te da su misericordia, su amor.
te lava con la sangre preciosa de Cristo y te adopta en su familia. Eso es la misericordia de Dios. Qué grande es la misericordia de nuestro Señor. Qué grande es. El impío es aquel que no practica la piedad, pero si se aparta de sus pecados, alcanza misericordia. Dice Joel 2:13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios no se alegra de castigarte por tu pecado y obstinación de no arrepentirte de él. A él se duele cuando tiene que castigar, pero recuerda, Dios tiene que castigar el pecado. Pero si tú vienes a él arrepentido, el castigo de tu pecado cae sobre su Hijo. Y tú quedas con la misericordia de Dios y él con tu castigo. Así pagó. Él quiere perdonar tu pecado y no quiere que nadie se pierda. Y para terminar, vamos a buscar Miqueas, y con esto termino, Miqueas capítulo 7. Si puedes buscarlo, será un versículo para subrayarlo y quedarte con la misericordia de Dios. Miqueas capítulo 7. Es un profeta que yo no sabía nada de él, pero qué dulce, qué bueno y qué palabras de amor que nos muestran la misericordia de Dios. Miqueas capítulo número 7. Dice así la palabra de Dios en Mateo 7, y vamos a leer 18 y 19. Dice así Dios. Un momentito que mi Biblia se ha perdido, el libro de Miqueas. Ahora ya lo tengo, perdón. Dice el versículo 18, Miqueas 7, 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios, cuando te ve arrepentido, dice, cómo me alegro de no darte el castigo, sino mi misericordia. Qué bien tenerte cerca, con la humildad y arrepentimiento que te acerca a mí. Dice en el versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Por qué dice volverá? Hijo de Dios, Dios tuvo misericordia de ti para que fueras salvo. Y desde que fuiste salvo, ¿has vuelto a pecar alguna vez? Entonces sigues necesitando la misericordia de Dios. Sigues necesitando que Dios obre en tu vida. La condición para ser salvo debe ser una característica de la condición de la vida del salvo. La vida del salvo debe de caracterizarse por una vida de arrepentimiento, una vida de confesión, una vida de pedir perdón a Dios y de recibir de Dios la misericordia de Dios. El que es salvo no ha acabado con la misericordia, sigue necesitando practicarlo. Y dice el versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué bueno es que Él dice, cuando yo te perdono de un pecado, lo he hecho en lo profundo del mar, nunca más me acuerdo de él y te traigo a ti cerca de mí. No podemos ir cerca del Señor sin la misericordia del Señor. Entonces, confiesa tu pecado, arrepiéntete de él, ven al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nuestras maldades y limpiarnos de toda maldad. Así es. Qué bueno es saber que Él cuida de una manera tan especial de nosotros. Señor, es una bendición saber que para siempre es tu misericordia para aquellos que hemos venido a ti pidiéndote misericordia, arrepintiéndonos de nuestros pecados,
confesándolo, apartándonos y recibiendo al Señor Jesús en nuestra vida, de tal manera de que Cristo es para nosotros el depósito de la misericordia de Dios. Y Dios se lo mostró, el Padre se lo mostró al Hijo. Al tercer día le resucitó con poder. Y tú, confiando en el Señor Jesucristo, pases por donde pases, Dios te promete que su misericordia va a reinar, a permanecer y a establecer la condición de tu relación con Dios para siempre. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Nuevas son cada día. ¿Estás disfrutando de la nueva misericordia que Dios tiene para ti hoy? Espero que estés dándole gracias al Señor por su misericordia. Y vosotras, mamás, que comprendáis un poco más de cómo os ama Dios con esa misericordia, que como la mamá acaricia el feto en su vientre, así el Señor nos cuida a cada uno de nosotros. Y nos protege, y nos alimenta, y nos da su amor y su corazón. Es lo más cerca que uno puede estar del corazón de Dios. El feto es el que está más cerca del corazón de su mamá. Y el que recibe la misericordia de Dios es el que está más cerca del corazón de Dios. ¿Oyes el corazón de Dios? Dice el rey David, en mi embrión tus ojos me vieron. ¿Has de estar así de cerca del Señor? Dios es bueno. Hoy quiere darte tu misericordia. ¿La recibirás? ¿La aceptarás y vivirás en la misericordia de Dios? Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos a honrarte y a glorificarte. Señor, gracias por ser tan misericordioso. Merecíamos el castigo eterno. Merecíamos ir al infierno lejos de ti. Y tú, sin embargo, en tu misericordia nos has puesto lo más cerca que podemos estar de ti. Como un feto en el vientre de su mamá. Así aquel que recibe tu misericordia está cerca de ti, Señor, de tu corazón, cerca de tu vida, como tú solamente puedes darla, Señor. Bendice a cada alma aquí presente y guíanos en tu amor y en tu misericordia. Gracias por la obra que hizo Jesucristo por nosotros, porque Él es el camino a la misericordia, Él es la verdad en la misericordia y Él es esa vida de misericordia que solo en Jesucristo podemos tener. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por todo. Amén.